Al separarnos, apoyó suavemente su frente contra la mía. Durante un largo instante, susurró. Hace mucho tiempo que anhelaba hacer eso. Las lágrimas comenzaron a asomar a mis ojos, no por tristeza, sino por el peso abrumador de todo lo que estaba ocurriendo. Jamás habría imaginado que esto sucedería en mi vida. Evita cometer los mismos errores que yo cometí. Todo comenzó un jueves por la tarde. Era uno de esos días que invitan a servirte una copa de vino y dejar que los hombros, por fin, se relajen. Una vez más, mi esposo estaba fuera, asistiendo a una conferencia de ventas en Denver. Era la tercera vez en lo que iba del año, y apenas estábamos en mayo. No podía decir que le guardara rencor. Pero estaba cansada del silencio que dejaba tras de sí cada vez que cruzaba la puerta. La casa permanecía envuelta en un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el suave zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de las viejas tablas del suelo. Mientras doblaba la ropa, escuché cómo la puerta trasera se abría lentamente. Al principio me sobresalté, pero enseguida reconocí su voz. «Hola, mamá», exclamó David. Había regresado de la universidad hacía aproximadamente un mes y, aunque disfrutaba enormemente de tenerlo en casa, había cambiado. No de una manera negativa, sino con una madurez y una seguridad que antes no tenía. También se mostraba más callado, como si me observara cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Entró en la cocina con los pies descalzos deslizándose sobre el suelo frío. Llevaba una camiseta gris ajustada y los mismos pantalones de pijama a cuadros que usaba desde hacía años. Durante un instante me sorprendió lo adulto que parecía. Sin embargo, debajo de esa altura y esa confianza, seguía viendo al niño que había criado. «Hola, cariño», le dije con una sonrisa mientras me secaba las manos con un paño. «¿Tienes hambre?» «Muchísima», respondió mientras abría el refrigerador. Estaba pensando en pedir comida tailandesa. «Suena bien», contesté sorprendida. «Nunca te había gustado la comida tailandesa». «Ahora sí», dijo, cerrando la puerta del refrigerador y apoyándose en la encimera. «Últimamente me gustan muchas cosas». Después de esas palabras, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Un silencio suave, casi delicado, que me provocó un extraño estremecimiento, una sensación que no lograba comprender, o que quizá prefería no analizar. Pedimos la cena, nos sentamos en el sofá y vimos una vieja comedia que siempre le había encantado. Bebí mi copa de vino lentamente mientras observaba cómo reía con esa naturalidad tan suya. Verlo feliz también me hacía sonreír. Sin embargo, de vez en cuando nuestras miradas se cruzaban y permanecían un instante más de lo habitual. Cuando aparecieron los créditos finales, me levanté para recoger los platos. Él me siguió hasta la cocina y se ofreció a ayudarme con los platos. Permanecimos uno al lado del otro frente al fregadero, con el agua tibia y el jabón deslizándose entre nuestras manos, mientras una extraña tensión parecía llenar el ambiente. Cuando terminé de secar el último plato, rozó mi mano con la punta de los dedos. Fue un contacto mínimo. Pero bastó para que me quedara inmóvil. «Mamá», susurró. «¿Podemos hablar?» «Claro», respondí, sintiendo como mi corazón comenzaba a acelerarse. Guardó silencio unos segundos antes de mirarme directamente. «No se lo digas a papá». Parpadeé, confundida. «¿De qué estás hablando?» Bajó la vista por un momento y respiró profundamente. «De esto». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, dio un paso hacia mí y me abrazó. Me quedé completamente inmóvil, incapaz de reaccionar. La confusión me invadió de inmediato. No sabía si debía apartarlo o intentar comprender qué estaba ocurriendo. «David», murmuré con la voz temblorosa. Se apartó apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. «Sé cómo puede parecer todo esto. Sé lo que estás pensando. Pero ya no soy un niño. Te veo, mamá. Veo lo sola que te sientes». Abrí la boca para responder, pero las palabras nunca llegaron. Porque, de alguna manera, sabía que tenía razón. Había pasado incontables noches sentada en aquella cocina, preguntándome si esa era toda la vida que me esperaba, si alguien seguía viéndome como una mujer y no únicamente como una madre o una esposa. Él levantó lentamente la mano y acarició mi mejilla. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No había violencia. No había amenazas.
Solo existía una situación profundamente desconcertante que desafiaba todo aquello en lo que siempre había creído. No quiero hacerte daño, dijo con suavidad. Solo necesitaba decirte lo que sentía. Mi corazón golpeaba con fuerza contra el pecho. El ambiente parecía volverse cada vez más pesado. David, esto no puede ser, susurré. Incluso yo podía escuchar la inseguridad en mi propia voz. Él inclinó la cabeza y dio un pequeño paso atrás. Lo entiendo. Solo necesitaba saber si tú también lo habías sentido. No respondí. No pude hacerlo. Me limité a bajar la mirada hacia el fregadero, apoyando las manos sobre el borde mientras observaba las burbujas de jabón flotando sobre el agua. ¿Qué podía decir? ¿Había sentido algo? ¿O simplemente ambos estábamos perdidos entre la soledad, la confusión y una situación que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar? No tenía respuestas. Solo una incertidumbre cada vez más profunda sobre cuál era realmente la verdad. De algún modo, sus palabras hicieron que todo resultara aún más intenso. No sé qué decir, confesé en voz baja. David extendió lentamente la mano hacia la mía. Dudé apenas un instante antes de permitir que nuestros dedos se encontraran. Yo tampoco tengo todas las respuestas, respondió con serenidad. Pero sí sé lo que siento. Estoy seguro de ello. Sé que esto va mucho más allá de una simple confusión. Habían pasado muchos años, suficientes para comprender quién era realmente la persona que tenía delante. Ya no veía únicamente a mi hijo. También veía a David, un hombre adulto con su propia forma de entender el mundo. Bajé la vista hacia nuestras manos entrelazadas. Sus dedos eran más largos y fuertes. Ya no era aquel niño que dejaba sus bloques de construcción esparcidos por toda la sala. Frente a mí había un hombre que me observaba con una atención que hacía mucho tiempo nadie me dedicaba. Esto no puede estar pasando, murmuré casi sin aliento. Tal vez no debería estar ocurriendo, respondió con calma, pero eso no cambia lo que sentimos. Nos sentamos sobre un viejo tronco caído mientras la brisa recorría el bosque. Durante largos minutos, el viento pareció expresar todo aquello que ninguno de los dos encontraba el valor de decir. Retiré lentamente las manos y las apoyé sobre mi regazo, aunque el recuerdo de aquel breve contacto permanecía vivo en mi memoria. David no volvió a intentar acercarse. Ya no hacía falta. El silencio entre nosotros estaba lleno de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Cuando comenzó a oscurecer, emprendimos el camino de regreso. Cada paso parecía volver el ambiente más silencioso. Al llegar a casa me refugié en mi habitación, intentando convencerme de que aquel paseo no había cambiado nada. Sin embargo, por más que lo intentaba, no lograba apartar de mi mente la forma en que me había mirado ni la serenidad con la que había pronunciado mi nombre. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, regresé a la cocina. Era el mismo lugar donde todo parecía haber comenzado. Descalza sobre el frío suelo de cerámica, me serví un vaso de agua. Entonces escuché unos pasos detrás de mí. Permanecí inmóvil, sin volverme de inmediato. David se detuvo a mi lado, lo bastante cerca para sentir su presencia, aunque manteniendo una prudente distancia. Ambos permanecimos mirando en silencio, mientras los segundos parecían alargarse. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo finalmente. Asentí en silencio. Si las circunstancias fueran diferentes, ¿crees que también lo serían tus sentimientos? Cerré los ojos durante unos instantes. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e imposible de ignorar. No respondí de inmediato. El silencio fue la única respuesta que fui capaz de ofrecer mientras intentaba comprender el torbellino de emociones que se agitaba en mi interior. Mientras estaba descalza sobre el frío suelo de baldosas, sirviéndome un vaso de agua, escuché unos pasos acercarse por detrás. No me giré de inmediato. David se detuvo a mi lado, lo bastante cerca para sentir su presencia, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Permanecimos en silencio, mirando hacia la cocina, mientras el silencio se alargaba entre nosotros como un delicado hilo. ¿Puedo hacerte una pregunta?, murmuró. Asentí en silencio. ¿Crees que las cosas serían diferentes si tu vida hubiera tomado otro rumbo? Cerré los ojos por un instante. La pregunta quedó suspendida en el aire. Quizás sí, respondí en voz baja. David giró lentamente la cabeza hacia mí. Cuando levanté la mirada, encontré en sus ojos una mezcla de tristeza,
incertidumbre y un profundo deseo de comprender. No quiero destruir a esta familia, dijo con serenidad. Solo quiero que dejemos de fingir. Necesito que seamos honestos. Aquellas palabras despertaron emociones que llevaba años ocultando, el peso de un matrimonio distante, las dudas que nunca había confesado y la sensación de haber perdido parte de mí misma. Permanecimos unos segundos en silencio. Finalmente, David se dio la vuelta y salió de la cocina. Yo seguí inmóvil, apoyando una mano sobre la encimera mientras intentaba ordenar mis pensamientos. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. La casa permanecía envuelta en una calma gris, esa quietud que solo existe antes de que el mundo cobre vida. Preparé un desayuno más elaborado de lo habitual, huevos, bacon y panqueques, como los que hacía años atrás cuando la familia aún compartía aquellos momentos con naturalidad. Cuando David entró en la cocina, todavía con el cabello despeinado y una vieja sudadera, se quedó inmóvil al ver la mesa preparada. Vaya, dijo con una leve sonrisa. Hacía mucho que no veía un desayuno así. Solo me apetecía hacerlo, respondí con un encogimiento de hombros. Desayunamos casi sin hablar. El sonido de los cubiertos y el canto de los pájaros eran lo único que rompía el silencio. Cuando terminé de recoger los platos, David dijo mi nombre con suavidad. He estado pensando. Todo esto es muy complicado. No tengo respuestas, pero creo que ninguno de los dos puede seguir ignorando lo que siente. Sentí un nudo en la garganta. Había pasado la noche intentando convencerme de que todo volvería a la normalidad, pero comprendía que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Tengo miedo, admití. Él asintió lentamente. Yo también. Nos quedamos frente a frente, conscientes de que cualquier decisión marcaría el futuro de nuestra familia. En aquel instante entendimos que solo la verdad, por difícil que fuera, podría guiarnos hacia el siguiente paso. Cuando nos separamos, él apoyó suavemente su frente contra la mía. Permaneció así durante un largo instante y susurró. Llevaba mucho tiempo deseando hacer esto. Sentí que las lágrimas acudían a mis ojos, no por tristeza, sino por el peso abrumador de todo aquello, el anhelo, el dolor y la ternura. Depositó un beso delicado sobre mi frente antes de dar un paso atrás. Voy a darme una ducha, dijo, como si aún estuviéramos viviendo un día cualquiera, aunque nada volvía a sentirse normal. Permanecí en la cocina mucho tiempo después de que se marchara. Mis manos temblaban ligeramente y mis labios aún conservaban el recuerdo de su contacto. Aquella tarde intenté mantenerme ocupada con las tareas de la casa. Lavé la ropa, barrí los suelos e incluso reorganicé el especiero. Pero mi mente regresaba una y otra vez al recuerdo de su cercanía, al sonido de su voz y a la forma en que me había mirado, haciéndome sentir que todavía había belleza en mí. Al caer la tarde, nos reunimos en la sala de estar. El sol descendía lentamente sobre el horizonte, bañando el suelo de madera con una suave luz ámbar. Se sentó a mi lado en el sofá. Nuestras rodillas casi se rozaban y el ambiente estaba cargado de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Volvió la mirada hacia mí y apoyó con delicadeza una mano sobre mi muslo. Solo dime que me detenga, murmuró. Pero no respondí. Extendí la mano hacia él, y ese pequeño gesto fue suficiente. El beso se volvió más intenso, dejando atrás la vacilación de antes. Sus manos recorrieron lentamente mis costados, con cuidado y respeto, como si estuviera descubriéndome por primera vez. Y, en muchos sentidos, así era. Ya no me contemplaba únicamente como un hijo mira a su madre, sino también como un hombre que observa a una mujer. Sin decir una palabra, me condujo escaleras arriba. No encendimos ninguna luz, avanzamos por la casa en silencio, envueltos por las sombras y por el sonido tenue de nuestras respiraciones. Cuando llegamos a la puerta de mi habitación, me detuve. No por duda, sino porque comprendía que aquel instante cambiaría el rumbo de todo. Él percibió la emoción en mis ojos y volvió a besarme. Fue un beso largo y lleno de certeza. Entonces dejé de resistirme. Solté las restricciones, la culpa y los largos años de soledad. También dejé atrás la imagen de quien creía que debía ser. Me permití sentir de nuevo que era apreciada, que alguien reparaba en mí y que seguía siendo vista. Después permanecimos en silencio. Las sábanas nos envolvían mientras su mano descansaba con suavidad sobre mi cadera. Miré hacia el techo, sintiendo como mi pecho subía y bajaba con cada respiración tranquila.
No tengo idea de lo que ocurrirá ahora, susurré. Él rozó mi hombro con los labios. No necesitamos tener todas las respuestas en este momento. Solo debemos ser honestos el uno con el otro y con nosotros mismos. Lo miré y aparté con suavidad un mechón de cabello de su frente. Prométeme una sola cosa, le pedí. Pase lo que pase, estaremos el uno para el otro. Él asintió sin vacilar. Afuera, el viento agitaba los árboles y acariciaba las ventanas como si alguien llamara suavemente al cristal. Sabía que el mundo jamás conocería lo que había sucedido entre nosotros. Sin embargo, en aquel instante, envuelta en su abrazo, comprendí una verdad con absoluta claridad. A veces, el amor sigue un camino propio, ajeno a las reglas y a las convenciones. A veces llega cuando menos se espera, silencioso, intenso e imposible de ignorar. El amanecer del día siguiente trajo consigo una sensación de cambio que no solo habitaba en mi interior, sino también en el ambiente que nos rodeaba. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas y me despertó poco a poco. El brazo de David descansaba alrededor de mi cintura, mientras el ritmo tranquilo de su respiración me envolvía. Todo parecía en calma, una paz que no había sentido en muchos años. Afuera, el mundo seguía su curso, cargado de expectativas y juicios. Pero dentro de aquellas 4 paredes, por ese breve instante, solo existíamos nosotros. Me giré despacio para observarlo, procurando no despertarlo. Dormido parecía más joven, con una expresión serena que suavizaba sus rasgos. Aún así, era imposible ignorar al hombre en el que se había convertido. El hombre que me miraba no con confusión ni rebeldía, sino con una convicción inquebrantable, con afecto y con una delicadeza que yo había aceptado. No había sido un accidente. Había sido una decisión. Y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentía verdaderamente viva. Cuando David abrió los ojos, parpadeó lentamente y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Hola», murmuró con voz adormecida. Acarició mi mejilla con el pulgar. «¿Estás bien?». Asentí, aunque la respuesta era mucho más compleja de lo que ese gesto podía expresar. ¿Estaba bien? No, al menos no en el sentido en que la mayoría lo entendería. Y, sin embargo, no podía decir que me arrepintiera de lo ocurrido. Esa certeza era, precisamente, lo que más miedo me producía. Permanecimos un rato en silencio, dejando que la quietud creciera entre nosotros. Pero esta vez era distinta. No resultaba incómoda, sino reconfortante. Sabía que esperaba mis palabras, aunque también sabía que jamás me presionaría. Lo que ocurriera a partir de entonces dependería únicamente de mí. Finalmente me levanté de la cama, me puse la bata y caminé lentamente hasta la ventana. El jardín trasero brillaba bajo la luz dorada de la mañana, mientras los árboles proyectaban largas sombras sobre el césped. Todo parecía tan cotidiano, tan normal, y, sin embargo, mi vida había cambiado para siempre. Sentí que David se acercaba y se detenía a mi lado, lo bastante cerca para compartir el silencio. «Estás pensando demasiado», dijo con suavidad. Solté una risa apenas audible sin apartar la vista del exterior. ¿Cómo podría no hacerlo? No tenemos que resolverlo todo hoy. Por fin lo miré. Lo que hemos hecho no es un simple error que podamos olvidar, David. No quiero olvidarlo. Sus palabras me dejaron inmóvil. Extendió la mano hacia mí y permití que tomara la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si intentaran mantenerme firme en aquel instante. «Sé que esto contradice todo lo que nos han enseñado», susurró. «Pero cuando te miro, las reglas dejan de tener sentido. Veo a una persona que ha dedicado toda su vida a los demás. Alguien que también merece sentirse querida y valorada». Sentí un nudo en la garganta que hacía difícil cada respiración. «¿Qué ocurrirá cuando papá regrese?», pregunté. «No lo sé», respondió con sinceridad. «No te estoy pidiendo que abandones tu vida de un día para otro. Solo quiero que pienses en lo que realmente deseas, dejando a un lado las expectativas y los papeles que siempre has sentido que debías interpretar». Lo observé fijamente. En sus ojos había una entrega que no había visto en nadie desde hacía muchos años, y lo más inquietante era cuánto deseaba creer en ella. Aquel día permanecimos en casa, sin planes ni distracciones. Caminábamos por las habitaciones como dos personas que intentaban redescubrir la forma de respirar. A veces conversábamos durante largo rato,
Otras veces el silencio ocupaba todo el espacio. Pero su presencia permanecía constante a mi lado. Por la tarde nos sentamos en el jardín. Él descansaba sobre una manta con la cabeza apoyada en mi regazo, mientras yo pasaba distraídamente los dedos por su cabello. Solía hacer esto cuando eras un niño, dije en voz baja. Él sonrió levemente. Lo recuerdo. Me hacía sentir seguro. ¿Todavía te hace sentir así? Asintió con los ojos cerrados. Más que nunca. En ese instante me invadió una profunda tristeza. Sentí nostalgia por una sencillez que jamás volvería, por las preguntas que nunca tendrían respuesta y por el temor constante al juicio y a la condena. Pero, incluso en medio de ese conflicto, existía una extraña paz, como si por primera vez estuviera aceptando quién era realmente. Esa noche, después de cenar, permanecí sola en mi habitación durante mucho tiempo. David se quedó abajo, respetando el espacio que necesitaba. Tomé una fotografía enmarcada de la mesita de noche. Era una imagen de mi esposo y de mí durante nuestro 20º aniversario de bodas. Parecíamos felices, y quizá lo fuimos alguna vez. Pero la mujer que aparecía en aquella fotografía ya no se parecía a mí. Se veía cansada, aunque aún conservaba un pequeño destello de esperanza. Yo me había convertido en otra persona. Alguien que había cruzado una línea, sí, pero que también había encontrado una parte de sí misma que ni siquiera sabía que había perdido. Cuando David subió las escaleras, se detuvo en la puerta y me observó en silencio. No espero una promesa para siempre, dijo finalmente. Solo quiero sinceridad. Me acerqué despacio hasta él y extendí la mano. El silencio volvió a envolvernos. No hacía falta decir nada más. Aquella noche permanecimos juntos una vez más, no movidos por la pasión ni por el conflicto, sino por una sensación de cercanía y comprensión compartida. Él me abrazó con una sinceridad que llegaba hasta lo más profundo de mi ser, y me entregué a ella, no como madre, ni como esposa, sino simplemente como una mujer que anhelaba sentirse querida. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron el horizonte, comprendí que el cambio era inevitable. Sentía el peso de las decisiones que debía tomar y de las conversaciones difíciles que me esperaban. Sin embargo, también era consciente de una verdad más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado en muchos años. El amor, a menudo, desafía nuestras expectativas y se manifiesta de formas que jamás imaginamos. A veces rompe con las convenciones. A veces te encuentra en los lugares más inesperados. Pero cuando es sincero, cuando nace de la verdad, tiene la capacidad de sanar las heridas más profundas. Me encontraba al comienzo de ese camino hacia mi propia sanación, dispuesta a afrontar todo lo que viniera después. Ya no había espacio para las apariencias ni para seguir fingiendo. El tiempo de esperar había terminado. Solo quedaba una verdad, y estaba preparada para enfrentarla.